que tiene que ver con el nuevo aumento. Como bien vos sabés, profe, y lo hablamos varias veces en tu programa, el año pasado se votó en diciembre la nueva fórmula de movilidad, nueva vieja, porque reeditaba la fórmula del 2008 con una sola diferencia de que en aquel momento eran aumentos semestrales, es decir, 2 aumentos por año, y ahora vamos a tener aumentos trimestrales, es decir, 4 aumentos por año. Ahora, exactamente. Ahora en septiembre se va a dar el tercer aumento, ya tuvimos el de marzo-junio, y el de septiembre dio un aumento esta fórmula de movilidad del 12,4%, con lo cual el primer dato positivo es que en términos acumulados, es decir, con los 3 aumentos que ya tuvimos este año, vamos a tener un aumento acumulado hasta septiembre del 36,2%, y obviamente todavía va a faltar después el último aumento del año que se va a dar en diciembre. El primer punto importante ahí es que la fórmula ya está dando sus resultados, como nosotros discutíamos en el Congreso el año pasado, porque lo importante es, por ejemplo, entre otras cosas, es si se lo compara con la fórmula que nosotros dejamos atrás, que es esa fórmula del gobierno de Macri, que se había votado en diciembre. Claro, ahí me interesa un poquito, ahí si me ayudás a hacer un poco de historia con el tema jubilaciones. Había una fórmula durante el gobierno de Cristina, entiendo que era una fórmula que había propuesto Amado Boudou en su momento cuando era ministro de Economía, que fue derogada cuando llegó Macri al gobierno, ¿no?, en diciembre del 2015, y plantearon otra fórmula y otros cambios. No solo eso, porque también aumentaron la edad de algunas jubilaciones, eliminaron la gratuidad de los medicamentos, hubo otros cambios, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito eso para entender de dónde venimos? Sí, efectivamente, la fórmula que se votó en diciembre del 2008, que estuvo vigente hasta diciembre del 2017, es decir, 9 años de vigencia, que es la que nosotros, en la fórmula, repito, que nosotros recuperamos con el cambio, con el único cambio de que ahora son aumentos trimestrales, implicó que en esos 9 años la jubilación en términos reales aumentó un 26%. Por eso lo que nosotros decíamos en el Congreso, que esto es una fórmula que ya está aprobada, que cuando se aplicó implicó que las jubilaciones le terminan ganando a la inflación y que por lo tanto aumenta el poder de compra de nuestros jubilados y pensionados. En cambio, esa fórmula, cuando vino Macri al gobierno, la derogó. Decían que iba a ser mucho mejor, que iban a aumentar mucho más las jubilaciones, que les convenía. Lo llamaron reparación histórica para los jubilados y pensionados. ¿Qué pasó con esa fórmula de Macri? La fórmula de Macri, que se vota en el 2017, duró 2 años, 2018 y 2019, y en contraposición, en vez de aumentar el poder de compra, la jubilación real cayó un 19,5%. El dato, 19,5% en solamente 2 años. Increíble. La jubilación real con la fórmula del gobierno de Macri. Por eso cuando nosotros discutíamos en el Congreso, lo que nosotros estábamos definiendo era o lo que nosotros argumentábamos, es que esto no era una discusión teórica, porque la fórmula que se estaban discutiendo en el Congreso ya se habían aplicado, ya habían tenido resultados, y resultados totalmente distintos. Mientras, repito, la nuestra recuperó el poder de compra de los jubilados, la de Mauricio Macri en solamente 2 años lo hizo caer casi 20 puntos porcentuales, la caída en términos reales de la jubilación. Y vos fijate que esa discusión nos vuelve a dar la razón este año, porque como dije anteriormente, mientras nuestra fórmula le termina dando un 36,2% en términos acumulados con los 3 aumentos que hubo hasta septiembre, si hubiera seguido vigente la fórmula de Macri, este año, en vez de aumentar un 36,2%, el aumento hubiera sido 33,7%, es decir, 2,5 puntos porcentuales hubiera estado por debajo con la fórmula de Macri en comparación a la fórmula nuestra, con lo cual esto que nosotros discutíamos en el Congreso, que esta discusión la podíamos dar por los datos que habían tenido las 2 fórmulas cuando se aplicaron, se vuelve a comprobar ahora si hacemos la comparativa entre la fórmula nuestra y la fórmula de Mauricio Macri, con lo cual es una fórmula que demuestra que en una economía de crecimiento, desarrollo, como es la que aspiramos nosotros, porque es una fórmula donde el 50% de la fórmula está compuesta por los salarios de los trabajadores, medido por RITE o índice de salario, dependiendo cuál de más alto,
50%, y el 50% restante de la fórmula está compuesta por recaudación tributaria de ANSES, con lo cual es una fórmula que en crecimiento, desarrollo, con generación de puestos de trabajo, que es lo que aspiramos nosotros a construir una economía con esas características. Como modelo de país en general. Santiago, a ver, dos cosas. Una, 36.2%. ¿Pero qué pasa con la inflación? Bueno, la otra es la comparativa con la inflación. Sí. Obviamente todavía los datos a septiembre no están, claro. No están, pero estimándola con el REM, ustedes saben que el Banco Central hace una estimación de la inflación con un índice REM. Si nosotros la estimamos con el REM, que generalmente termina dando más alto lo que mide el REM a la realidad, la inflación a septiembre acumulada estaría en 36%, con lo cual, de nuevo, este aumento acumulado estaría también por arriba de la inflación. No, la clave es que no pierda frente a la inflación. Que pierda y que de a poquito empiece a recuperar, no solo porque como decimos siempre nosotros empezamos no de 0 sino de menos 20, que es lo que perdió el claro. Recuperar eso y seguir aumentando. Sí, viste, a veces te sacan de las discusiones cuando las tenés porque te dicen, pero Macri, como que uno enseguida busca esa excusa, pero no es excusa, es tratar de entender los modelos de país diferentes, ¿no? Exacto. Porque yo lo que pensaba, la fórmula en solo 2 años le hizo perder el 20% del salario a los jubilados, pero además hay que ver qué pasó, por ejemplo, con los fondos, el mal llamado fondo de los jubilados, que son los fondos del ANSES. ¿Qué pasó con los fondos del ANSES durante el gobierno de Macri? Si querés, no me puedes contar lo que pasó durante el gobierno de Cristina también, pero durante el gobierno de Macri, para comparar un poco qué es lo que pasa, porque bueno, no es sin fondo eso, vos lo tenés que sacar de ahí. Sí, dos cosas ahí, profe. Una, primero, diciendo y recuperando lo que vos habías dicho, que también para esto que nosotros decimos del aumento de la fórmula, y ahí tampoco está teniendo en cuenta los bonos que estamos dando este año. Este año ya en agosto estamos pagando el tercer bono de 5.000 pesos, es decir, también a esto se agrega 3 bonos que estuvimos dando este año, 2 de 1.500 y uno de 5.000 pesos que lo estamos terminando de pagar ahora en agosto. Y algo que vos dijiste muy bueno, que tampoco se tiene en cuenta, uno para ver si un sector social mejora su nivel de vida no solo tiene que comparar su ingreso directo, que tiene que ver con los bonos, con los aumentos como con la fórmula de movilidad, sino lo que se llama el ingreso indirecto, en este caso la jubilación indirecta. Y como vos señalabas algo muy importante, mientras el gobierno de Macri le había sacado los medicamentos gratis a nuestros jubilados, bueno, nuestro gobierno a través de PAMI, que había sido una promesa de campaña de Alberto, pero que se terminó transformando en realidad en el primer año de gobierno de Alberto, le recupera los 170 medicamentos gratis para nuestros jubilados. Y lo que pasa es que ahí tenés otras, no sé, ¿no? 3, 5 lucas, 7 lucas tenés ahí también. 4, lo que calculó PAMI es que en promedio, esto siempre es un promedio, el jubilado se termina ahorrando por mes 4.200 pesos. Eso también es. Bueno, y después lo otro que había hecho, que quedó bastante desapercibido, es que cambió la edad de las jubilaciones, sobre todo de amas de casa. Yo no sé finito eso, vos me puedes contar. Con la PUAM es algo que cuando se votó la reparación histórica también se votó la PUAM, y esto también, acá hay una gran diferencia con el programa que acabamos de lanzar nosotros desde ANSES, pero la PUAM lo que generaba era que aquellos que no podían llegar a los 30 años de aporte, las mujeres para jubilarse necesitan llegar a 60 años de edad y a 30 años de aporte, pero ¿qué establecía la PUAM de Macri? Es que la mujer para percibir la PUAM, si no llegaba a los 30 años de aporte, en vez de hacerlo a los 60, lo terminaba haciendo a los 65 años, con lo cual le ampliaba, le extiende 5 años más. Claro, eso también es calidad de vida, es guita, eso también. Y vos fijate que comparando con el programa que nosotros acabamos de lanzar, un programa que además nos pone, estoy seguro, en la vanguardia en términos previsionales, pero también derecho de la mujer, en la región que acabamos de lanzar el programa por tarea del reconocimiento de aporte, por tarea del cuidado, donde le estamos reconociendo un año de aporte a las madres argentinas por cada hijo o hija nacido, 2 años de aporte si ese hijo o hija fue por adopción, 2 años de aporte más si ese hijo o hijo tuvo alguna discapacidad, y 3 años de aporte si ese hijo o hija fue por al menos 12 meses titular de la asignación universal por hijo. Fíjate qué distinto es
la PUAM que Macri mandó al Congreso en su gobierno en comparación a esta política pública. Uno te quita y otro te da derechos, ¿no? Son cosas absolutamente distintas. Vos fijate que solamente en este año con esta política pública vamos a jubilar un piso de 155.000 madres argentinas que no se hubieran podido jubilar porque no iban a llegar a los 30 años de aporte. Solamente en 3 semanas de haber lanzado esa política pública, porque se puso efectiva el 2 de agosto, ya hay 37.200 jubilaciones iniciadas con esta política del reconocimiento de las tareas del cuidado, es decir, 37.200 mujeres que ya iniciaron la jubilación y que en otro contexto, si no lanzábamos esta política pública, no se iban a poder jubilar. Bueno, esto es una gran diferencia entre la concepción filosófica del sistema previsional del gobierno de Mauricio Macri, que es justamente quitar derechos, hacer caer el poder de compra de los jubilados, pero además esta idea de que aquel que no tenga 30 años de aporte no se va a poder jubilar nunca. Esta es la filosofía que tiene el gobierno de Macri, haciendo creer que todavía el sistema previsional es contributivo como en la década del 40 y 50, y sin embargo, vos fijate que el 40% de los recursos del sistema previsional argentino vienen por impuestos y no por aportes y contribuciones, y un 11% de esos impuestos que se coparticipan con ANSES, que financia el pago de las jubilaciones, tiene que ver con el IVA, con lo cual acá todo aquel argentino o argentina que consume está pagando IVA y por lo tanto está financiando el sistema previsional, y esto es la discusión y bueno, entonces tienen derecho a una jubilación digna, más allá de que no lleguen a los 30 años de aporte cuando llegan a la edad de jubilarse. El padre de Macri no necesitaba una jubilación. Entonces para Macri no le importaba, además que no le importaba pasar con el padre de Macri en particular, pero no le importaba, ¿no? Y tampoco tenía que mandar a sus hijos a una escuela pública, entonces tampoco le importaba la educación pública. Para ellos todo eso son líneas que eran en rojo, eran gastos, con lo cual hacer una cruz encima de eso no era nada, no le costaba nada. Si una mujer se tiene que jubilar a los 60 o a los 65, no le importa. No, pero la verdad es que le cambia la vida a la gente eso, es determinante, es central. Vos tenés que ver, profe, nosotros estamos recorriendo las oficinas de ANSES para ver cómo la atención a estas madres argentinas, porque lo estamos haciendo también a contraturno para que puedan tener su turno y hacerlo en forma rápida, y nosotros estábamos recorriendo las oficinas para ver cómo es esa atención, y la verdad la emoción que tienen las madres cuando le dicen que llegan a los 30 años de aporte y que por lo tanto a partir de esta política pública se pueden jubilar. Muchas de esas madres venían de 3 veces ir a ANSES y decirles que no llegaban los 30 años de aporte y que por lo tanto no se podían jubilar, y la verdad que la emoción que se percibe, que se ve, que se observa cuando le dicen que sí, es infernal, con lo cual eso también a nosotros nos da una alegría extra. Claro, un orgullo, uno está haciendo algo, ¿no? Por el otro, por la otra. Lo otro, con lo que vos me decías la otra pregunta, bueno, está bien, era un gobierno insensible, pero también pero se vendía además que era eficiente. Y bueno, vamos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que uno puede medir ahí cómo es la eficiencia de un gobierno. Vos fijate que cuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se crea en el 2008 con la estatización, de mi perspectiva, una de las medidas estructurales, que es la estatización de las AFJP, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad alcanzaba los 30.000 millones de dólares. En diciembre de 2015, cuando se termina el gobierno de Cristina, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya valía 65.000 millones de dólares, es decir, más que se había duplicado esos años del 2008 al 2015, pero además financiando políticas públicas clave como por ejemplo el Procrear o por ejemplo el Conectar Igualdad. Y algo más importante, el 15% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad estaba invertido en la economía real, y esto es justamente central para tener un fondo de garantía que además permita y ayude al crecimiento y la generación de puestos de trabajo. En 4 años del gobierno de Macri se hizo lo contrario, de 65.000 millones de dólares se pasó a 35.000 millones de dólares. No, eso es increíble, es increíble. Bueno, es un crimen lo que hicieron, es un crimen. 4 años lo pulverizaron en 30.000 millones de dólares, pero además dejaron de financiar políticas como el Procrear, que son centrales para solucionar, entre otras cosas, el problema habitacional. Sí. Y por último, llevaron la inversión real del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del 15% a solamente el 3%, ni siquiera cumpliendo la ley, porque la ley dice que el Fondo de
de garantía de sustentabilidad tiene que tener un piso del 5% en la economía real. Es decir, ni siquiera cumplían la ley que establecía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.